Habíamos comenzado a hablar sobre esta antigua y tan importante civilización que llamamos Egipto, el antiguo Egipto. Dijimos que era una de las primeras grandes civilizaciones que existió en la humanidad. Hasta ese momento el ser humano andaba de un lado a otro, no se establecía en un lugar fijo, sino que andaba buscando comida de un lugar a otro, pero primeramente en la Mesopotamia y después ahí cerquita en Egipto, el ser humano desarrolla nuevas maneras para conseguir su alimento a través de la agricultura, especialmente, y de la ganadería, y entonces logra establecerse en un lugar fijo. Y cuando se establece en un lugar fijo, cuando empieza a vivir eh, en un lugar sin la necesidad de tener que trasladarse, empieza a desencadenarse el desarrollo de la civilización. Esto decimos es, empiezan a prosperar las ciudades, a organizarse las ciudades, y el ser humano deja de vivir en la naturaleza y pasa a vivir en un entorno artificial creado por él mismo. Uno de los primeros pueblos en generar esta situación es Egipto, que lo tomaremos nosotros como modelo porque tiene ciertas cuestiones que se reiteran a lo largo de todas las civilizaciones de la antigüedad. O sea, ciertos patrones que se repiten en casi todas las antiguas civilizaciones que existieron. A saber, primero la relación de este pueblo con la fuente de agua, con la fuente de vida. ¿Para qué servía el agua? En primer término, lógicamente, para beber, para higienizarse, y también en esta nueva forma de conseguir su alimento, que es la agricultura, o sea, hacer crecer las plantas de la tierra para después utilizarlas como alimento, era fundamental el agua. Y los egipcios se encontraron que el río Nilo era una gran fuente de agua, muy favorable para, para esas necesidades. ¿Por qué? Porque una vez por año el río Nilo inundaba todas las tierras de alrededor, y en esas tierras era donde luego, cuando las aguas del río Nilo se retiraban, se sembraban y se cultivaban las, estas plantas. ¿Por qué? Porque Egipto tiene un entorno desértico, todo el ambiente de Egipto es desértico, salvo los lugares a donde el cauce del río Nilo, las aguas del cauce del río Nilo, llegan con su inundación. El río Nilo es bastante extenso y a sus costados vemos verde, porque ahí crece la vegetación, y un poco más alejado, donde sus aguas no llegan, vemos el amarillo del desierto, ¿no? Ese color típico donde nos muestra que ahí no hay vegetación o no abunda la vegetación. Pero cerca del río sí hay mucha vegetación. Entonces vemos el azul del agua, el verde a los costados, porque llegan las inundaciones del río, y el amarillo porque ahí no llegan las inundaciones y por ende no prospera la vegetación. Pero claro, entonces aprovechando esa inundación y esa zona verde que se encuentra a los costados del río, los egipcios se establecen, se ponen a vivir en ese lugar y a favorecerse con los beneficios que traía el agua y esta inundación que se daba una vez por año. ¿Por qué se daba esta inundación? Porque en la naciente del río, donde empieza el río, casi en el centro de África, llegaba el verano, y cuando llega el verano los deshielos en las montañas suceden, o sea, eso que es hielo en las montañas se convierte en agua y cae a el cauce del río, al curso del río. Eh, Sumado a eso, la temporada de lluvias, de monzones, que son grandes cantidades de lluvia que caen también al cauce del río, caen al río. Y pasa algo muy sencillo: si uno tiene un vaso de agua por la mitad, le agrega otra mitad de agua y tiene un vaso lleno. El tema es que si le agrega más de eso, el agua que está en ese vaso empieza a desbordarse. Bueno, eso es lo que pasaba una vez por año en el río Nilo. El río Nilo podía contener cierta cantidad de agua. Cuando se le agregaba mucha más agua de la que podía contener,
desbordaba e inundaba todas las tierras de los costados. ¿Cómo era el agregado de ese agua? Bueno, por los deshielos y fundamentalmente por la temporada de lluvias. Eso sucedía en el centro de África, ese deshielo, esas temporadas de lluvia. Y hacía que el río Nilo, donde terminaba el río Nilo, se inundara en un lugar que se llama el delta del Nilo, porque termina como en brazos, en distintos brazos el río. Viene con una línea de agua y esa línea se divide en múltiples líneas para terminar en el mar, como casi todos los ríos del planeta, que finalizan en un mar. También puede ser en un lago, pero generalmente en un mar. Claro, cuando hablamos de inundación quizá nos puede remitir a algo desastroso, algo no deseado por la sociedad, como puede pasar hoy en día. Pero en ese momento era muy esperada la inundación del río Nilo. ¿Por qué? Porque implicaba que las tierras esas desérticas que estaban al costado del río, de repente iban a estar llenas de agua, y cuando ese agua se retirara, esas tierras que eran desérticas hasta ese momento pasaban a ser cultivables. O sea, el agua depositaba nutrientes y hacía que ahí pudieran crecer las plantas. Entonces, los egipcios en esa antigüedad festejaban mucho la inundación del río Nilo. Era algo muy esperado en el año, era algo festejado, era algo que desconocían la causa, no conocían por qué una vez por año se inundaba ese río. Lo que sabían era que una vez por año sucedía. Lo que no sabían era el por qué, porque la causa estaba muy alejada de ellos. Ellos estaban en el norte de África y la causa estaba en el centro de África, en un momento donde los traslados no eran como son hoy en día, las comunicaciones no eran como son hoy en día, entonces era difícil, estando en el norte de África, saber algo que sucedía en el centro de África. Y resulta que, como desconocían las causas estas de los deshielos y de las lluvias que se daban en la naciente del río, lo asociaban lógicamente a un regalo divino, a un regalo de los dioses. Los egipcios entonces le agradecían a los dioses esa inundación que sucedía una vez por año. Y por esas situaciones que algún año no se diera esa inundación, por alguna sequía o por alguna otra cuestión de la naturaleza, los egipcios pensaban entonces que habían obrado mal ante la mirada de sus dioses, que no habían rendido los suficientes tributos, no habían dado las suficientes ofrendas ni las suficientes oraciones. Entonces los dioses estaban enojados y no enviaban la inundación, lo cual generaba graves problemas, porque al no tener esa inundación, entonces las plantas no iban a poder crecer, puntualmente el trigo. Entonces, si no iba a haber trigo, lo que se iba a ver era hambre y escasez, porque con el trigo se hacía tanto el pan, que era el alimento fundamental de los egipcios, como la cerveza, que era la bebida fundamental de los egipcios. Y a su vez era el alimento que se le daba a los animales, que también iban a servir para ser ingeridos, para ser comidos. Entonces, cuando la inundación del río Nilo no sucedía, la sociedad entraba en una situación de crisis, entraba en una situación de pobreza y entraba en una situación inclusive de hambrunas. A su vez, los egipcios también tenían la suficiente astucia para poder racionar el alimento. En una temporada que hubiese sido buena, que la inundación hubiese dejado muchos nutrientes en la tierra, y eso permitía tener gran cantidad de alimento. Bueno, el cereal, a diferencia de la carne, lo que facilita es su guardado. O sea, podían guardarlo para el año siguiente por si llegaba a haber una sequía, por si la inundación se ausentaba, entonces tenían ese cereal guardado para no pasar hambre. Cosa que con la carne o las frutas no lo podían hacer, porque tanto la carne y la fruta, al no tener refrigeración, hay que comerlas prontamente. En cambio, el trigo sí podía ser almacenado y guardado
hasta el momento que fuera necesario poder utilizarlo. Entonces ahí tenemos esta sociedad egipcia que se empieza a favorecer por las inundaciones del río Nilo, que ellos atribuían a los dioses, a su gran cantidad de dioses, los cuales ya mencionaremos en la siguiente clase, y ahí se empieza a estructurar esta sociedad donde tenemos a los trabajadores campesinos que se encargaban de hacer crecer las plantas, hacer crecer el trigo y después recogerlo y transformar ese trigo en alimento. Cómo se estructuraba la sociedad egipcia, qué religiones tenía, cómo era la religión egipcia, qué creencias tenía esta sociedad y cómo se organizaba políticamente, es lo que vamos a ir viendo a partir de la siguiente clase.